tenemos necesidades. Hay necesidades, ¿verdad?, en el alma, hay necesidades en el espíritu y hay necesidades en el cuerpo. Si de repente se viene una helada, usted tiene necesidad de una chaqueta. Si de repente viene el calor, usted tiene necesidad de un ventilador, ¿sí o no? O de un abanico. Entonces hay necesidades en las tres partes del cuerpo, en las tres partes del ser humano que se compone, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira qué tremendo lo que dice esto, ¿verdad? Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hay otros pasajes paralelos sobre esto. Está en el libro de Marcos, ¿verdad?, en el capítulo 1 versículos 2 y 13. Si tú le das, no pierdas Mateo capítulo 4, en Marcos 1, 12, 13 y Lucas 4, 1, 13 son pasajes paralelos. Para aquellos que les gusta anotar, Marcos 1, 12, 13, capítulo 1, versículo 2 y 13, y Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Amén. Marcos dice, por ejemplo, el Espíritu le impulsó, le impeló como una propela, ¿verdad? ¡Pum! Dice, así es lo que da a entender Marcos. Lucas dice, por ejemplo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Cuando tú lees estos pasajes paralelos con Mateo, podríamos deducir, a juzgar por estos textos, que después del bautismo, fíjate, después del bautismo, Jesús fue llevado, fíjate, del profundo valle del Jordán. Podemos nosotros deducir que del profundo valle del Jordán a la realidad de una tentación. Amén. Y Mateo nos dice, Jesús fue llevado. Y cuando dice fue llevado, da a entender la solicitud que tenía Jesús por atender el llamado del Padre para ya salvarnos a nosotros. Amén. O sea, claramente dice que él aceptó el ser llevado. Amén. Alguien diga amén, mi hermano, de una manera voluntaria. ¿Sí? Él fue llevado al agreste desierto de Judea. Hay una parte, ¿verdad?, que hoy en la actualidad se llama Cuarantana o Cuarantaria. Es una pared rocosa de 400 a 500 metros de altura, donde se supone que fue donde pasó Jesús los 40 días. Amén. En Jerusalén, en el antiguo Jerusalén, porque hay una parte que es el moderno Jerusalén y hay una parte que es la antigua Jerusalén. En la antigua Jerusalén, donde están la mayoría de los templos, donde están los sepulcros de los padres de Rebeca, de Abraham, todos esos. Ahí podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, que este nombre es también, forma parte de la cultura del antiguo Israel. Amén. Cuando tú ves ahí, oye, Cuarantaria, es la pared rocosa que está entalado. ¿Por qué Cuarantaria? Por los 40 días que él pasó, ¿verdad?, sin probar alimento. O Cuarantana, de ahí derivan muchas veces la palabra cuarentena. Amén. ¿Alguien diga amén? Aleluya. Bien. Para ser tentado, la tentación en griego peirasein, y significa probar o poner a prueba. El maligno iba a seducirlo, a probarlo, para apartarlo de la fidelidad a Dios. ¿A quién? A Jesús.
Es como también viene el enemigo para tratar de probar tu llamado, para tratar de probar si tú eres hijo de Dios. Por eso empieza el ataque del enemigo diciendo si eres hijo de Dios. Y a veces el enemigo eso es lo que viene a tratar de hacer, a tratar de que, oye, si eres hijo de Dios, ¿por qué te está pasando esto? Y tú hasta más lloras, ¿verdad? Si es cierto, si soy hijo de Dios, ¿por qué? ¿Verdad? ¿No te ha pasado? No, los de esta iglesia no lloramos, ¿verdad? Eso sucede allá para Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Sí. ya no decimos para Torreón ni para Veracruz, ya no. Ni para Monclova tampoco, mi hermana. Sí, porque ya mi hermana también ya está viendo. Aleluya. ¿Alguien dígame? Bien, fíjate. Jesús acababa de ser bautizado y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, lo podemos ver en Mateo capítulo 3, 17. Ponlo en la pantalla, por favor, Mateo 3, 17. Jesús acababa de ser declarado Hijo de Dios con poder. Amén. ¿Alguien diga amén? Cuando tú viniste a Manantial de Vida, recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, en ese momento fuiste también declarado hijo o declarada hija de Dios. Este pueblo de Dios. Mira, Mateo 3:17 dice claramente, y esta es la autoridad del Padre que enviste, que está dándole ese poder, envistiéndolo con gran poder a Jesús, lo está a él levantando y exaltando. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Amén. Aleluya. Fíjate, el poder de las palabras de Dios, donde está declarando que este es Jesús, su Hijo amado, el amado del cielo. Amén. Entonces, él iba a ser sometido a una prueba. El agente probador iba a ser el diablo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? A veces no nos gustan estos métodos, pero sucede. Fíjate, en Lucas capítulo 22, lo podemos nosotros ver, Lucas capítulo 22. Y cuando lo tengas dices amén. Lucas 22, en el versículo 31. Fíjate lo que dice aquí, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. O también a veces puede decir, Chano, Chano. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como un trigo. Y a veces va a venir el enemigo a tratar de zarandearnos como un trigo. Y el Señor a veces lo permite, mi hermano, para tú y yo ser probados. Amén. Alguien diga amén. Jesús dice, fíjate, yo no te voy a quitar de la prueba. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué iba a pasar con Simón? Iba a ser zarandeado, iba a ser probado. No zarandeado como pescado, mi hermano, sino zarandeado duro por las pruebas. Jesús va a ser probado, ¿sí? Ahora, en esa tentación, es una tentación en el sentido malo de la palabra. Amén. Pero también creemos que el fin de la prueba era para saber lo que le esperaba a Jesús en su obra. Porque él iba a tener constantemente que estar en contra del diablo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Alguien diga amén, mira. Pero fíjate, además esta prueba iba a servir para probar el glorioso equipo que Dios le había entregado a Jesús. Dios le había entregado un equipo a Jesús, como te lo entregó a ti hermana, a ti hermano, también te dio un buen equipo. No, nomás tres dijeron amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ese es el equipo que Dios nos dio para vencer. Alguien diga amén. Yo no sé quién le vine a hablar hoy aquí. Yo vine a hablarle a un pueblo que debe de estar en victoria todos los días. Amén. Que yo sepa, hasta ahorita Dios no ha perdido una batalla. A lo mejor el maligno te puede decir allá, sí, pero tú no eres el dueño del mundo. No, pero mi Padre es el dueño del mundo. Yo soy su hijo.
Amén. Alguien dígame. Pero mírate que estás pasando, pero no importa, el Señor me va a sacar de esta prueba y voy a ser victorioso en el nombre de Jesús. Pero mira que estás enfermo, pero esta enfermedad no es mía, el Señor me va a sanar. Amén. No, hombre, de veras. Yo nomás me regocijo con eso. Cuando tú piensas el equipo que le dio Dios a Jesús y le dijo, y luego lo mandó a la batalla, dijo, órale, para ser probado. Y Jesús dijo, órale, yo voy. El cambio de horario. Amén. El Espíritu Santo iba a llevar a Jesús a la victoria, como también te puede llevar a ti. Codea al que está a tu lado, dile, también a ti te puede llevar a la victoria. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo lo iba a llevar a la victoria, y aparte de eso, para que siguiera venciendo a principados y a potestades. Al final, fíjate lo que dice Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y cuando usted lo tenga, dice amén. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La ley ceremonial fue quitada. Ojo, no te confundas, los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿eh? Amén. Fue quitada la ley ceremonial. Por ejemplo, había una ley ceremonial, la de los celos. Esa está bien padre, esa estaba. Si el hombre sospechaba que la mujer lo engañaba, tenía que ir con el sacerdote. Y ya le decía, sacerdote, yo siento que mi esposa me anda engañando. O si la mujer sentía que el varón andaba en malos pasos, decía, sacerdote, yo siento que mi marido me anda poniendo los cuernos. O como los cachos, ¿cómo que? Aleluya. No te preocupes, es la diversidad. Mira, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí vamos de paso. Aquí hay gente de Monclova, aquí hay gente de Veracruz, aquí hay gente de muchos lados. Pero no te preocupes, nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá hablaremos un solo lenguaje. Y te recuerdo, no nos vamos a casar allá, ni nos vamos a dar en casamiento, para que no estés pensando. Sí, amén. Allá viviremos en el glorioso lugar que el Señor nos tiene para nosotros. La Jerusalén celestial, la Canaán celestial, ríos de aguas vivas. Mira, y mira, hermano, dice que las calles van a ser de oro, va a haber palmeras. Aleluya. Dice la Biblia que Él va a ser nuestra luz. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Y esa ley ceremonial dice que ya iba y el sacerdote le hacía tomar un agua amarga. Dice que si le hinchaba el vientre, sí es cierto que lo andaba engañando. Si no se le hinchaba el vientre, no pasaba nada y todos felices y contentos. Esa ley me gustaba mucho, fíjate. Pero bueno, vivimos ahora bajo la gracia, ¿va? Aleluya. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿En dónde la clavó? En la cruz. Amén. Lo dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, triunfando en la cruz. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Rey de Gloria. Amén. A veces la tentación viene, mira, te voy a decir cómo viene, porque a veces nos justificamos. Pues no he pecado, no ando tras de otra mujer, no he tomado, no he fumado. Pero a lo mejor te compraste algo que no necesitabas y te endrogaste. ¿Ves cómo entra la tentación? Tú no necesitas ese mueble, pero el diablo viene a decirte que el que tienes en la casa ya no sirve.
No tienes el dinero, pero tú ves de dónde lo sacas. ¿Ves cómo entra la tentación? Sí, sí es cierto. Sí, el de mi casa ya no sirve. Sí, déjame mejor lo tiro. Si tú te pusieras a pensar que hay en el mundo gente que no tienen un hogar, que no tienen una casa, que no tienen que comer, que hay gente que viven con 2 comidas, hay gente que viven con una sola comida, y hay gente que viven de lo que tiran en la basura, hay gente que no comen, hay gente que tienen que vivir bajo los puentes. ¿Ves cómo es el diablo para tentar a la gente? Y de repente estás endrogado hasta las chanclas con todas las tarjetas de crédito, y cobras y nomás es para allá y para acá y para acá y para allá. Tentado a chismear, tentado a... Te dieron un buen chismorrón y tú ya sientes que lo tienes que echar para afuera porque te está quemando por dentro. Sí. Si tú lees Levítico capítulo 19, dice allá por el versículo 16, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Ojo, Dios aborrece el chisme. Codea al que está a tu lado y Dios aborrece el chisme. Ay, Señor. A veces le digo: Señor, yo ya voy a empezar a hablar de pura prosperidad y en la iglesia, Señor, porque ya no quiero hablar mucho sobre el pecado, Señor. ¿Verdad? Tentado a pelear, tentado a reclamar. No, es que yo merezco esto. No, el supervisor subió, pero yo tengo el derecho y yo le voy a ir a reclamar. Y estás tentado a reclamarle, y de repente el supervisor dice: córranme a este. Órale, vamos. ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo? Y ahí estamos llorando y llorando. ¿Quién te mandó? El diablo te tentó que usted fuera a reclamar. En la Biblia dice que usted reclame. Entonces desde ahí, mira, calladitos y cooperando. Amén. Aleluya. Fíjate, en la cruz Jesucristo venció, pero antes fue tentado, ¿verdad?, por el tentador, y probó de que estaba investido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, en la tentación Jesús, ¿sí?, tenía que pasar por eso. ¿Para qué? Para socorrer también a los tentados, para socorrerme a mí. Amén. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. En la tentación solamente existe, ¿verdad?, para el ser humano. La tentación no existe para Dios, existe al ser humano. Yo soy el que voy a ser tentado. Fíjate, por ejemplo, yo ahorita te decía al principio, me echaba yo una de tequila porque decía: está tequilero el día. No, hombre, ¿cómo va a estar tequilero el día? ¿Por qué no te echabas un buen chocolate con un buen pan? Es en serio, ese es el diablo. Ahora, la tentación claramente, mi hermano, ¿sí?, vino el Señor Jesús porque Él era 100% humano, para aprender y nosotros ser socorridos por su gracia. Él se identifica con nosotros en nuestra debilidad humana, y Él tenía que pasar por eso. Ojo, no lo podía pasar como Dios, porque si no, entonces el diablo le podía decir a Dios: no, mira, pues Jesús está pasando la prueba como Dios. Pues no, pues sabía que iba a ganar. No, tenía que pasarla como hombre. Amén. Pero Dios lo capacita con el Espíritu Santo. Cuando reposa Jesús, el Espíritu Santo en Jesús, igual como contigo y conmigo, cuando recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que los problemas ahí seguían, pero yo empecé a tener una paz y una fuerza y fortaleza en mi corazón, porque había yo recibido el glorioso equipo que Jesús tenía para mi vida, el Espíritu Santo. Así que dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Amén. Claramente por eso fue a la tentación Jesús, para socorrernos a nosotros en toda tentación. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, 18. Hebreos en el capítulo 2, 18.
Cuando lo tengas, dices amén. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Dice la Biblia que Jesús fue tentado. Hebreos lo confirma que él fue tentado. Dice: es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo tengo un socorro, y ese es Jesucristo mi Señor, para librarme de la tentación. Amén. No hay pretexto para que yo caiga en la tentación. Yo no me voy a ir a tomar ningún vino, ninguna cerveza, no me voy a fumar un cigarro, no voy a caer en la tentación, porque yo tengo en mí, Dios me hizo el templo de su Santo Espíritu y yo no fumo. El Espíritu Santo no fuma. Amén. El Espíritu Santo no tiene ganas de decirle 20 frescas al vecino, al que está a un lado, aquel que pateó tu bote de la basura más lejos. El Espíritu Santo no tiene el deseo de insultar a nadie. Eso tenemos nosotros que entenderlo. Soy capacitado por el Espíritu Santo. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Fíjate, no solo como divino Hijo de Dios conoce nuestras pruebas, sino también como hombre las conoce, por el sentir de la experiencia que él vivió. La tentación abarcó dos etapas. Si nos vamos al libro de Lucas y nos vamos al libro de Marcos, dice que era tentado durante los 40 días. Amén. Eso no lo narra Mateo. Lucas dice que durante los 40 días fue tentado, y Marcos también lo confirma que durante los 40 días él fue tentado. Mateo dice claramente la segunda etapa de la tentación. La primera etapa de la tentación fue los 40 días. Amén. Eso fue lo que abarcó. Lo creemos porque dice, por ejemplo, fue llevado por el Espíritu del desierto por 40 días, dice, y era tentado del diablo. Así lo dice Lucas. Y Marcos dice, estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás. Así lo dice, mi hermano. Amén. Entonces creemos sin lugar a dudas que la primera etapa abarcó los 40 días de la tentación. Amén. Antes de que ocurrieran las tres tentaciones que marca Mateo. Vámonos a Mateo de nuevo. Ya me lo terminamos, mira. Nos faltan nada más 35 versículos y ahorita nos vamos. Damos la explicación. Yo creo que como a las 3:30 vamos saliendo de aquí. ¿O ya te quieres ir? Ok, perfecto. Ahora te aguantas. Allá te escucharon arriba. En el Salmo 50 dice que el Señor dice que todo lo que hagas el Señor lo va a poner en... Es una cámara. ¿No has leído el Salmo 50? Ahí lo dice. Dice, y las pondré a la vista de tus ojos. Amén. No era yo, ¿cómo no? Si traías esa blusita amarillita, así, ¿cómo? Bueno, en el nombre sea de Dios Todopoderoso. Fíjate, no sabemos nosotros cuál haya sido el motivo de la tentación de estos 40 días, porque no lo sabemos, no lo explica la Biblia, ¿verdad? Pero podemos ver, ¿verdad?, claramente esos dos puntos. Ahora, quiere decir que durante los 40 días el diablo había fracasado en su intento por hacer caer a Jesús. Y por eso nosotros entendemos, ¿verdad?, que Mateo, cuando habla de la tentación, es verdaderamente la palabra que nosotros debemos de seguir. Trae la secuencia adecuada. Después de los 40 días viene la tentación. Dice que Jesús tuvo hambre, ¿sí? Amén. Y el propósito de este nuevo ataque renovado era hacer caer a Jesús, el Hijo de Dios, y que Él cayera del testimonio celestial que recibió en su bautismo. Amén. Fíjate, pero por ejemplo, si nosotros leemos Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, dice que estaba con las fieras. Si tú lees Marcos, dice que estaba con las fieras, como para agregar un tono más tétrico, más horroroso a la tentación. Dice Marcos, dice que estaba con las fieras. Amén. Fíjate, el segundo ataque comienza con una escena. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, la sensación de hambre ahora estaba más fuerte.
Yo escuchaba hace muchos años un testimonio en la televisión que decía que había robado porque tenía hambre. Una persona. El diablo había tocado a esa persona, le había hecho sentir la sensación de hambre, la angustia del hambre, y robó para poder saciar su comida. Pero fíjate lo que le contesta, ¿verdad? Fíjate, Jesús pasó por esa sensación del cuerpo, de que necesitaba algo su cuerpo, y estaba golpeándole fuertemente su cuerpo a Jesús. Y por eso Jesús, ¿verdad?, le contesta claramente. En un momento tú te puedes imaginar al diablo atacándolo porque él tenía una necesidad de pan, de comida, no había comido. ¿Alguien ha sentido esa sensación de cuando no has comido y sientes hambre? Que de veras, dices tú, hasta unas tortillas duras salían sabrosas. ¿No te ha pasado? Sí, ¿verdad? Y llegas con la señora y ¿qué te hago? Unos huevitos como sea, órale, pero ya. ¿Sí o no? Pero cuando andas lleno, no quiero huevos, no, sí, es en serio. Fíjate, y ya te puedes imaginar ahí, por ejemplo, al diablo, ¿verdad?, diciéndole: oye, Jesús, ¿todavía te aferras a que eres hijo de Dios? Tú naciste en un establo. Pero eres el hijo de Dios. Así como un tono medio burlesco, ¿eh? Oye, fuiste llevado a Egipto, sí, por temor a la ira de Herodes. Pero eres el hijo de Dios, ¿verdad? Oye, tú estabas habitando ahí en el techo de un carpintero, mi hermano. Ese fue tu hogar, en un polvoriento pueblo y despreciable de Galilea, ¿verdad? Pasaste 30 años ahí, mi hermano, y sin embargo eres el hijo de Dios. Imagínate al enemigo haciendo estos ataques, ¿verdad? Y luego imagínate al diablo diciéndole a Jesús: y ahora estás aquí y no tienes pan para comer. Pero eres el hijo de Dios. Y si eres el hijo de Dios, ¿sí? O sea, como que el diablo le estaba diciendo: esto no cuadra con la investidura que tú tienes de ser el hijo de Dios. Pero sin duda, si tú eres el hijo de Dios, si tú le dices a estas piedras que se conviertan en pan, se van a convertir en pan, en un pan fresco. Pero Jesús, a pesar de la sensación del hambre, le responde citando Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, ¿sí? Y en su segunda parte dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjate, el pueblo de Israel vagó durante 40 años por el desierto, en un lugar agreste, en un lugar donde no había las condiciones humanas para vivir o para sobrevivir, porque no lo había. Mas sin embargo, en medio del desierto, Dios los sostuvo con maná del cielo. Amén. Entonces dale fuerte el aplauso al Señor. Ahora, el pueblo de Israel pasó por eso. Necesitaba pan en el desierto. Y Jesús ahora estaba necesitando pan. ¿Y por qué vino esto? Para que precisamente, ¿sí?, el sostén de la gente no dependa del pan, sino de la firme palabra de Dios. Amén. Isaías 41:10. Mira lo que dice Isaías 41:10. Está tremendo lo que dice Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. Mira, es enfático lo que dice el Padre Celestial aquí. Dice: oye, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego mira cómo dice: siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar? Siempre. No, nada más te va a ayudar los domingos, los días de quincena, los miércoles, los jueves. No, dice: siempre te ayudaré. Amén. Alguien diga amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios dice: en mi mano yo te tengo a ti. ¿En dónde estamos? En las manos de Dios. Dice: en la diestra de mi justicia. Aleluya.
Qué tremendo, ¿verdad? Esas son las promesas de Dios. Él es el que nos sustenta con gran poder. La palabra de Dios es firme y Él garantiza todo cuidado providencial. Pero Israel, fíjate, cuando tuvieron hambre murmuraron y anhelaban los puerros, las cebollas, y decían allá. Pero bueno, Dios siempre va a traer la ayuda divina a nosotros. Amén. Porque para eso fue probado Jesús en el desierto. Para eso fue probado, mi hermano. Para hallar provisión y socorro para nosotros. Volvamos a Mateo, otra vez. 4, versículo 5. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Amén. Y le volvía a decir: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate, aquí el diablo está citando el Salmo 91, 11, versículo 12. Pero fíjate, el diablo es astuto. Si tú lees el Salmo 91, versículo 11 y 12, omite una palabra. Dice: que te guarden en todos tus caminos. Wow. Ahora, fíjate. Imagínate por un momento, fíjate, esta escena tan tremenda. Imagínate por un momento al diablo con una Biblia bajo el brazo, como muchos cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Wow. Fíjate. Y el diablo está citando. Pero ¿qué estamos viendo aquí? El diablo citando textos bíblicos con su propia boca. Este diablo quería sentir el poder de la palabra saliendo de la boca. Él omite eso. Wow. Es tremendo esta escena. Es en serio. Por eso nosotros vemos en muchos hogares que llegas y dices: tienen la Biblia así, la tienen a la entrada y abierta así. Y como diciendo: no, con eso se van todos los demonios. No, pero pues, y la tienen en el Salmo 91, ¿verdad? Sí, siempre la tienen ahí en el Salmo 91, así abierta. Pues, si el diablo conoce la Biblia, la habla también él. No dice en Santiago, dice claramente que los demonios creen y tiemblan. Ajá. Y yo también podemos creer, pero si no nos sujetamos a aquel que es el Señor de nuestras vidas, perdidos estamos. Tenemos que ser obedientes, mi amado hermano. ¿Sabes? Al ser humano lo que menos le gusta es que le llamen la atención. Jamás, nunca nos gusta. Por eso muchas almas se han perdido, porque no les gusta la corrección. Aleluya, qué tremendo, ¿verdad? Tú tienes que recordar que 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que mira, Jesús le contesta en Mateo capítulo 4 versículo 7 y le dice, fíjate lo que le dice en Mateo 4 versículo 7, le dice: no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios promete protección en el peligro. Siguiendo en el versículo 8 de Mateo 4, dice, otra vez, dice, le llevó el diablo a un monte muy alto, sí, amén, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, mi hermano. Sí, qué tremendo. Y le dice en el versículo 9, dice, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Se entiende claramente, mi hermano, que le fue mostrada una escena a la vista natural del Señor, para que el Señor pudiera verla desde lo alto, así viendo los gloriosos reinos, el deslumbre de esa prosperidad de esos reinos. Pero ¿qué dice segunda de Corintios capítulo 2 versículo 17? Mira lo que dice. Fíjate, se lo mostró así, para que lo vieran, como una vista panorámica que preparó el mismo diablo para que Jesús lo pudiera ver y pudiera ver el esplendor de esos reinos. Pero mira lo que dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 2 versículo 17, porque por fe andamos, dice la Biblia,
no por vista. Amén. Alguien diga amén y déle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cristo vive y reina. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo la victoria. Fíjate, al diablo le fue permitido extender de una manera sobrenatural todos esos reinos para que los pudiera ver bien Jesús. Sí, claramente, para que pudiera ver ese brillo. Imagínate esa escena, ¿verdad? Y en este caso, desde el monte muy alto se pudo obtener la visión, favoreciendo el efecto que se deseaba producir. Lucas añade: porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Así dice Lucas. Mateo omite esto, Mateo no lo dice, pero en Lucas sí dice, esto, si postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto, dice. Porque dice, y Lucas lo agrega, dice, porque a mí me es entregado y a quien quiero lo doy. Amén. Ahora, fíjate, el enemigo en Lucas afirma algo que no creas que carece de verdad. Es verdad. Es verdad. Amén. Pero él apoyó esto diciendo, si postrado me adorares. Fíjate, no hay un texto bíblico que apoye lo que el enemigo estaba diciendo, porque no lo hay. Dice, ¿verdad? Claramente. Algo que apoye esta blasfemia. Ahora, a esas alturas, el diablo ya se había quitado la careta de piedad. Ahora ya se estaba presentando como diablo. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y ya se presenta desvergonzadamente como el rival de Dios mismo, con sus locas pretensiones de reclamar el homenaje o la adoración de los hombres. Aquí ya no está confiando en su éxito como ángel de luz. No, ya no se está. No, ya. Ahora ya se presentó directamente y aparte se presenta con un soborno en la mano. ¿Cuál es el soborno? Esos reinos que le presenta a Jesús. Ese es un soborno, mi hermano. Wow, claramente. Sí, solicita para él los honores divinos. Entonces el Señor le dice en Mateo 4:10, le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alguien diga amén y déle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dice, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi hermano, con esto vamos a terminar. Y yo te voy a decir algo. Jesús pasó esta tentación para ayudarnos, para socorrernos a ti y a mí. El problema, fíjate, cuando vienen las tentaciones, es que no somos capaces de venir a la Biblia, no somos capaces de meternos en oración, no somos capaces de ayunar, no somos capaces de buscar aunque sea al pastor y decirle, pastor, estoy fuertemente tentado a hacer esto. No. Van cuando después de cometer el pecado. Fíjate, Santiago, en el capítulo 1. Y cuando lo tengas, dice amén. Santiago 1 dice, cuando alguno es tentado, versículo 13. Fíjate, claramente vamos a ver aquí cómo viene la tentación. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ojo, Dios no tienta a nadie. Claro que no. Dice en el versículo 14, sino que cada uno es tentado. Fíjate, cada quien de nosotros, cada persona, cada individuo, cada ser humano, todo ser pensante, todo aquel que tiene inteligencia, todo aquel que tiene sabiduría, dice claramente, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia